Hace unas semanas, el hermano Jairo trajo al Dr. Craig Blazing a su canal Cápsulas de Teología. Hoy, simplemente estoy resubiendo este video para que mi audiencia que no ha visto la entrevista pueda disfrutarla también. El hermano Jairo me dio permiso de subirla en este canal para que la información viaje a más personas. La entrevista fue mayormente sobre el papel de Israel en la escatología, pero igualmente se hablaron de otras cosas como el antisemitismo y algunos distintivos del dispensacionalismo progresivo. Personalmente yo no soy dispensacionalista progresivo, soy más un dispensacionalista híbrido, como lo que dijo el Dr. Black en su libro titulado La hermenéutica dispensacionalista. Lo cito: dentro de la tradición dispensacionalista, me considero entre el dispensacionalismo revisado y el progresivo. También concuerdo con mucho del dispensacionalismo tradicional. Fin de la cita. De hecho, y esto lo digo de manera jocosa, yo tengo la teoría de que los dispensacionalistas progresivos creen demasiadas cosas que los clásicos creen, pero cambian la forma de comunicarlo para sentirse más especiales. Si bien cada uno tiene sus particularidades, la generalidad del dispensacionalismo tiene cosas muy similares. Así que me parece una buena idea compartir este video, ya que aquí he compartido otros que igualmente tienen que ver con el dispensacionalismo. Es importante dar a conocer esta postura, ya que es injustamente vilipendiada por sus contrapartes teológicas, usualmente desde la desinformación. Así que, si ustedes difieren con el dispensacionalismo, es bueno que vean esto para informarse un poco más y tener más bases para diferir. Ahora bien, si ustedes tienden más hacia el dispensacionalismo, como es mi caso, creo que les será muy útil este video. Espero lo disfruten, aquí se los dejo. Bienvenidos a Cápsulas de Teología. Este canal es el espacio ideal para quienes desean profundizar en el conocimiento bíblico y teológico, de manera clara, entretenida y edificante. A través de nuestros segmentos como el entrevistazo, donde conversamos con expertos, el arqueologiazo, donde exploramos hallazgos que respaldan la Biblia, y el manuscritazo, en el que analizamos los textos bíblicos más antiguos, ofrecemos contenido de calidad para todos los amantes de la teología. ¿Por qué seguirnos? Porque aquí encontrarás un enfoque equilibrado entre el estudio académico y la aplicación práctica. Desde el Apocalipsazo, donde desentrañamos los misterios del Apocalipsis, el Hermeneutazo, que te ayudará a interpretar las Escrituras con mayor profundidad. Hay un segmento para cada necesidad espiritual. Además, el musicalazo te conectará con la música. Y el libro reaccionazo, donde hacemos una crítica a los libros. Mientras que el refutazo y el reflexionazo te retarán a pensar y a profundizar en tu fe. También tenemos el bibliazo, donde presentamos todo tipo de Biblias, y el dificultazo, resolviendo versículos difíciles. Y por supuesto, lo que no debe faltar nunca en Cápsulas de Teología, café. ¡Comenzamos! Bienvenidos. Cápsulas de Teología,
Aquí encontrarás entrevistas y diálogos con nuestros invitados especiales. También tenemos segmentos como El Entrevistazo, El Manuscritazo, El Libro Reaccionazo, El Musicalazo, El Arqueologiazo y muchos más. Y por supuesto, café. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Amigos y audiencia de Cápsulas de Teología en YouTube, sean todos bienvenidos a un entrevistazo. Este entrevistazo promete y tengo que pedir disculpas porque mi invitado toma café y yo no le hice llegar previamente la taza, así que empezamos mal. Pero empezamos bien también porque ya él está aquí. Tenemos a nuestro intérprete. Bienvenidos sean todos a su casa digital, su canal de Biblia. Vamos a leer la Biblia, vamos a ponerla en práctica, vamos a reflexionar en ella. Su canal de teología, hoy estaremos hablando de teología de Israel, teología bíblica, teología dispensacionalista. Su canal de libros, y recuerden que ya tenemos un primer entrevistazo con el doctor Darrell Bock sobre este libro, y hoy tenemos al doctor Craig Blasing, que ya está en el estudio de Cápsula de Teología, y por supuesto su canal de café. Buen café. Eso espero. Hoy nos acompaña nuevamente un buen amigo y hermano de esta casa en la interpretación, Abiezer Kerik Díaz. Doctor Díaz, compren su libro Todos a la Mesa, el propósito olvidado de la Cena del Señor. Avi, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido. Todo bien, te bendiga, Jairo. Qué bueno estar aquí otra vez hoy. Esta entrevista promete, Abiezer. Sí. Así que ya sabes, como siempre digo, en cualquier momento levantas la mano o por el chat privado, Jairo, tengo una pregunta, y con confianza. Y aquí tenemos al doctor, bienvenido, doctor Craig Blasing. Doctor Blasing, ¿cómo está? Bienvenido. Oh, muy bien, gracias. No, ese nivel de español. Nice. You Spanish? Good. My English? Bad. Very little, very little. Little bit. Suficiente, no necesitamos más. Aquí tenemos a nuestro hermano intérprete, el doctor Abiezer Kerik Díaz, su canal que lo dejo en pantalla, Teologizando. El doctor Craig Blasing tiene más libros, los pueden encontrar en Amazon. Tiene una vasta carrera, una vasta trayectoria, realmente es un honor. Cápsula de Teología se viste de gala en el día de hoy y vamos a arrancar el tema, ¿cuál es el papel de Israel en la escatología? Querido Avi, querido doctor Blasing, ¿are you ready? Ready. Yes. Oh, pues let's go. Vamos allá, pues la pregunta obligada, y aprovecho, Avi, para preguntarle al doctor si no le importa que le desordene un poco el orden de las preguntas oficiales que le envíe, si lo hago de manera aleatoria, por favor. Are you okay, doctor, if we scramble a little bit the question that Jairo sent you before? Absolutely. No problem, perfecto, thank you. Pues entonces, querido doctor, un tema muy discutido en el mundo hispano. ¿La iglesia reemplazó a Israel o coexisten en el plan de Dios? Go ahead. Thank you, doctor. Right. Well, the church does not replace Israel in the plan of God. No, la iglesia no reemplazó a Israel en el plan de Dios. But in order to understand this from the standpoint of progressive dispensationalism, we Pero need para entender to, esto, como Yeah. progresistas dispensacionales, tenemos que... I'm sorry, doctor. No. In order to understand it from the standpoint of progressive dispensationalism, we have to define what the church is. Tenemos que definir qué es la iglesia. You see, the controversy on dispensationalists and non-dispensationalists both assume the same idea of the church. La controversia entre dispensacionales y no dispensacionales es que los dos piensan que tienen la misma interpretación, la misma idea de la iglesia. They assume that the church is a people like Israel, so that it either can replace Israel or it stands alongside Israel. Ellos piensan que la iglesia es lo mismo que Israel y entonces pueden pararse, son similares o pueden estar como al lado de Israel. But progressive dispensationalism doesn't see the church as a people group that can either replace or stand alongside Israel. Pero el dispensacionalismo progresivo no ve a la iglesia como un grupo que puede reemplazar a Israel o ponerse al lado de Israel. The church is a spiritual communion, and by spiritual, I mean created by the Holy Spirit.
La iglesia es una comunión espiritual y está creada por el Espíritu Santo. Among believers in Jesus within all the various ethnic and national groups of humanity. Entre los creyentes de Jesús de todas las razas del mundo, That includes Israel que incluye Israel and all the various Gentile peoples and nations. y todas las demás naciones gentiles. That unity by the Spirit and unity with Jesus does not replace their ethnic or national identities. Esa unión con la que nos une Jesús y la que nos une el Espíritu Santo no reemplaza las etnias, especialmente aquí la de Israel. So the church is a work of God that works within the various national and political groupings of people. La iglesia es como un trabajo de Dios en el cual se involucran diferentes personas de diferentes etnias, de diferentes lugares. It doesn't replace Israel. No reemplaza a Israel, It doesn't replace any Gentile people or nation. no reemplaza a las naciones gentiles tampoco. So the answer to your question is, from a progressive dispensational standpoint, no. The church doesn't replace Israel. It can't. It doesn't do that. That's not what it is. Desde el punto de vista del dispensacionalismo progresivo, no, la iglesia no reemplaza a Israel. Para eso eso no es lo que se supone que es la iglesia. Ok, excelente. Bueno, vaya manera de comenzar, Abiezer. Excelente, tremendo. Vayan dejando sus preguntas, amigos de la audiencia, dentro del tenor del respeto. Recuerde, una pregunta por participante. Entonces, unido a eso, y después si tienes alguna por allí, Abiezer, pues la puedes hacer también. Las promesas entonces a Israel, creo que ya tenemos la respuesta, pero ¿deben leerse literalmente o reinterpretarse en Cristo? Dr. Blasing, go ahead. Yes, I would say that the promises to Israel should be read literally and fulfilled in Christ. They are literally fulfilled in Christ. Las promesas yeah. para Israel deben leerse literalmente y deben ser entendidas y reunidas y cumplidas en Cristo. So Jesus Christ is the Messiah of Israel. Jesucristo es el Mesías de Israel and the King of all nations. y el Rey de todas las naciones. He's the messianic king of the kingdom of God. Él es el Rey mesiánico del reino de Dios. And in that kingdom, the promises to Israel are literally fulfilled. Y en ese reino, las promesas para Israel se cumplen literalmente. And the plan of God for the Gentile peoples and nations are actually literally fulfilled. Y el plan de Dios también para los gentiles y las naciones también se cumple literalmente. And they're fulfilled in and through Jesus Christ. Y se cumplen en y a través de Jesucristo. Amén, amén. Avi, ¿alguna pregunta o más adelante, querido? No, más adelante, estamos bien todavía. Perfecto, perfecto. Muy bien. Entonces, por acá... Tengo una que me había dicho mi amigo Alfredo, relacionado a Ezequiel. Ok, también la tengo, ya la tengo copiada aquí, que él me la dio. A ver, entonces, vamos a dejarla ahorita cuando la pase. Perfecto, él me la envió. Alfredo, te saludamos allí donde quiera que el Señor te haya mandado a predicar. Estaba viajando al este, me dijo, al oeste de Puerto Rico. Dr. Blasing, ignorar a Israel distorsiona el relato bíblico sobre o acerca del futuro. Yes, ignoring Israel does distort the Bible's vision of the future. Sí, ignorar a Israel distorsiona la visión de la Biblia acerca del futuro. Israel is a key feature in the storyline of the Bible. Israel es una llave importante en la historia, la narrativa bíblica. And to ignore that is to completely distort the whole plot line of the scripture. Ignorarlo es ignorar como el mensaje de la escritura.
let me just also say, from the standpoint of progressive dispensationalism, Y desde el punto de vista del dispensacionalismo progresivo, the vision of the future is an everlasting kingdom of God in a new creation. el futuro se ve como un reino perpetuo de Cristo en una nueva creación. That new creation is the renewal and the redemption of this present creation. Esa nueva creación es la renovación y la recreación de la naturaleza actual, de lo que hay ahora mismo. And in that new creation, there is the everlasting kingdom of God. En esa nueva creación hay un reino eterno de Dios, in which the redeemed peoples of God are organized and blessed in their national groupings, en el que los redimidos se organizan y permanece cada uno dentro de su grupo nacional. and the presence of God is manifested in a particular way to all peoples from Jerusalem. Y la presencia de Dios se manifiesta de una manera particular a todas las personas desde Jerusalén. So, yes, you cannot ignore Israel and have a clear understanding of the Bible's view of the future. Así que sí, no se puede ignorar a Israel y tener un entendimiento claro de el futuro, según lo tenemos en la Biblia. Muy bien, excelente. Bueno, ya la siguiente pregunta, ya el doctor la respondió la primera parte, pero me veo obligado a hacerle por la segunda parte. ¿Israel es clave para el fin de los tiempos? Ya sabemos que sí. Ajá. ¿O es un tema secundario muy exagerado, doctor? ¿Qué opina usted? Go ahead. Well, it's not an exaggerated secondary issue, Ajá. No es un hecho exagerado secundario. but I'm not comfortable speaking of it as the key to the end times. Pero yo no me siento cómodo poniendo a Israel como la clave para el fin de los tiempos. I would say that the Bible is the key to the end times. Yo diría que la Biblia es en realidad la clave para el fin de los tiempos. So if we want to understand the future, we want to understand biblical eschatology, we have to look to the scripture. Si queremos entender el futuro y la escatología bíblica, lo que tenemos que mirar es a la Escritura. I know that there are some people who have been saying, well, we need to watch Israel. Yo sé que hay gente que dice que nosotros tenemos que mirar a Israel. And this has been a popular saying for some time. Y este ha sido un dicho popular por algún tiempo. But to me, that's misplaced. Pero para mí eso es erróneo. We've got to understand and we got to focus our attention on scripture. Tenemos que entender y enfocarnos en la Escritura. It tells us what the pattern and the unfolding of the end times will be. Ahí nos muestra los patrones y nos muestra cómo el fin de los tiempos se va desarrollando. Muy bien, excelente. Entonces, solamente como un comentario, doctor, para que usted responda sí o no, ¿no está de acuerdo con la expresión que Israel es el reloj profético de Dios? So, Doctor, you are not you don't agree with the idea that Israel is the prophetic clock from God? Clock or watch, I don't know. No sé Yeah, si no, I wouldn't go there. I know that there are people who say that. Que no está de acuerdo. O sea, que hay personas que dicen eso, pero no. Ya. Y creo que ella ha dicho que la manera no es mirar a Israel, sino es mirar la Escritura. Sí, lo tomé. Solo quería recalcarlo para la audiencia que esté por allí. No lo vayan a usar como pregunta, que ya el doctor respondió. Esta pregunta Sí. es cortesía. La siguiente pregunta de Alfredo Velázquez, el hermano Alfredo Velázquez de Teología Bíblica. Siga su canal, buen contenido. Y él pregunta, ¿la profecía de Ezequiel 37 sobre el Valle de los Huesos Secos se cumplió parcialmente con el regreso de Israel a su tierra en 1948? Doctor Blasey, go ahead. I would not say that.
Él diría, él no estaría de acuerdo con eso. The prophecy of Ezekiel 37. Well, let me back up. So the prophecy of Ezekiel 37 of the Valley of Dry Bones is speaking about the return of Israel to the land. La profecía de Ezequiel 37 tiene que ver con el regreso de la gente, de los israelitas otra vez a su tierra. And in 1948, they became a nation in the land. Y en 1948 ellos se convirtieron en una nación en la tierra. And so in that sense, it bears upon it. Así que Relates, parece... Ujú. yeah, Go ahead, it Dr. relates to it. But Ezekiel 37 is more than that. Pero Ezequiel 37 es más que eso. It goes. Creo que se congeló el doctor allí. Sí, yo creo que había sido yo. Sí, okay. Can you repeat, doctor, please? Sorry. Yeah, so Ezekiel 37 is about Israel coming to life again. Oh, Ezequiel 37 tiene que ver más con Israel volviendo a la vida otra vez. And in Ezekiel 36, that coming to life again is the coming to life in Christ. It's the reception of the Holy Spirit that regenerates and renews and sanctifies. Y en el Ezequiel 36 tiene que ver con venir a Cristo, con recibir al Espíritu Santo, con recibir esa santificación que da el Espíritu Santo. So there's more to that. And Ezekiel 37 also bears upon resurrection from the dead. Y Ezequiel 37 también trabaja con la idea de la resurrección de los muertos. So that pattern in Ezekiel 37 has several bearings upon eschatological fulfillment. Ese patrón tiene diferentes capas del cumplimiento de la escatología. Your question, however, is related to the fact that Israel has returned to the land. Pero la pregunta es si se trata de Israel regresando a la tierra. As a political entity. Como una entidad política. And it's not just Ezekiel 37 that speaks of that. Pero no solamente Ezequiel 37 habla de eso. There are prophecies throughout the prophets about that. Hay profecías a lo largo de los profetas con relación a esto. From Isaiah to Zechariah. Desde Isaías hasta Zacarías. About bringing them back. De traerlos de vuelta. And so the return to the land is in keeping with that. What I would say is it's in keeping with that. It's in relationship to that prophetic plan that God has. Así que el regreso a la tierra sí tiene relación de ese plan de Dios de ellos de regresar a la tierra. Muy bien, excelente. Tengo algunas preguntas ya por allí de la audiencia, pero tal vez saque algunas poquito más por aquí. Doctor, ¿el Estado moderno de Israel cumple profecías bíblicas o alguna de las profecías bíblicas? Go ahead. Well, only in the sense as I've been stating it, that the Bible sees a future Israel in the land, nationally, territorially, and the fact that Israel is back in the land today is in relationship to those prophecies. However, the prophecies are holistic. They speak not only of return to the land, but they also speak of a spiritual regeneration and renewal. And so that hasn't fully taken place. There are a number of Jewish believers in Jesus that are in the land today, but they're not the majority of present-day Israel. Bueno, él dice que las profecías son holísticas, que hay unas partes que se cumplen y otras que no se cumplen, que ciertamente tener a Israel de vuelta
quizás cumple parte de eso, y que también hay judíos que creen en Cristo también, y entonces forman parte de esa idea de los judíos aceptando al Mesías, pero es quizás solamente una parte. Ok, excelente. Yeah. So what I would say, Iro, is that I see a lot of, I mentioned several prophecies that speak about the return of Israel to the land politically and nationally. Sí, él dice que él ha hablado de diferentes profecías que tienen que ver con el regreso de Israel política y nacionalmente a su tierra. But one prophecy that's rarely ever mentioned Pero una profecía que raramente se menciona, pocas veces se menciona, is Hosea 6:2. es Oseas 6:2, which says, come now, let us return to the Lord. que dice, regresemos, vamos a volver al Señor, For he has torn us, but he will heal us. porque Él nos ha afligido, pero nos va a sanar también. Perdón, Gaby. Perdón, Ajá. sorry. Osea 6:2. Sorry. Osea 6:2. Yeah, Hosea 6:2. Ajá. 6:2. Nos dará vida después de 2 días en el tercer. Okay, Yeah, okay. starting in verse 1. Yeah. Yeah. Sorry. Yeah, and then it goes on to say, after 2 days. Ajá. Yeah. Sorry. Only I can make it sure. Sorry. Yeah. Okay, that is. He will raise us up after 2 days. On the third day, he will raise us up. Que dice que Él nos levantará después de 2 días, en el tercer día nos levantará. That pattern is so important. Ese patrón es tan importante. It's the biblical basis. Hosea 6:2, along with Jonah, are the 2 passages of scripture that speak of being raised up on the third day. Esto junto con Jonás habla de esta idea de ser levantado después del tercer día. Which applied to Jesus. Que se aplica a Jesús. But Hosea is speaking of it with respect to Israel. Pero Oseas lo habla con relación a Israel. And here we're not talking about 24-hour days. Y aquí no estamos hablando de días de 24 horas. And when we look back in time, we see so many centuries has passed since the Lord destroyed Jerusalem and brought the judgment on the people. Y cuando miramos hacia atrás vemos que ha pasado tanto tiempo desde que fue destruido Jerusalén y la gente salió de la tierra. And almost 2,000 years later, he brings them back into the land. Y quizás 2000 años después, en 1948, los hace que regresen a la tierra. Muy bien, excelente. So, we see this applying to Israel even today. Así que vemos cómo todavía hoy en día se aplica a Israel. Amén. Recuerden, amigos y audiencia de Cápsulas de Teología, que hemos hablado del libro Dispensacionalismo Progresivo del doctor Craig Blazing y Darrell Bock. Ya tenemos una primera entrevista allí. Vayan para que se amplíen un poco más al respecto. Una pregunta más por aquí, luego voy con la audiencia. Si el doctor Abieser tiene alguna, adelante. Déjame hacer una pregunta ahora, antes que se me olvide. Okay. Adelante, dale. I have a question, doctor. So, do you see like a pattern between the idea of Israel coming back by a miracle to their land, and the church when it gets raptured with Jesus and the Holy Spirit power to gather together? Like it's the same idea of being gathered, not just Israel going to the people of Israel going to the land, and at the same time the church being gathered with Jesus. No, I don't. Because again, the question, when it's asked that way, is usually asked with respect to the church as a people group that's contrasted to Israel. Okay, yo le pregunté si él ve alguna relación entre la idea de Israel cuando se reúne, cuando es
cuando es unido ahí en su tierra, y la iglesia cuando es arrebatada y se une a Jesús. Entonces él me dice que no, porque la reunión del arrebatamiento no es un arrebatamiento, no es una reunión nacional como es la de Israel. Ok. Yeah. Ok, thank you. Muy bien. ¿Alguna otra, Avi? Aprovecha. No. Si tienes alguno. De momento, vamos. Ok. Estamos Querido bien. doctor, sí, querido doctor Blasey, ¿la escatología sobre Israel fomenta esperanza o conflicto político? No, I believe the eschatology about Israel promotes hope. Él dice que él piensa que promueve esperanza. Yeah, there's political conflict. Hay conflictos políticos. Tenemos no un sé pequeño si- problema técnico con el doctor Blasey. Not, Sí. but it's not because of biblical eschatology. I mean, biblical eschatology talks about political and national conflicts. But the Pero reason for the national conflicts is sin. la Biblia habla de conflictos también nacionales, pero la raíz de esos conflictos es en realidad el pecado. Ok, interesante, muy bien. Thank you. Se lo ponemos por acá y vamos a sacar alguna pregunta que tiene por aquí. Creo que William, gracias William, ¿desechó Dios a Israel o todavía es el pueblo de Dios geográficamente hablando? So, geographically speaking, is still Israel the people of God? Yes, Israel, yes. Geographically speaking, that's the question. Territorially. So, yes, the promises of God going back to Abraham, God specified a particular territory on the earth, which he gave to the descendants of Abraham. And he brought them out of Egypt centuries later to that land. And every time Israel is spoken of territorially, geographically, it's with respect to this particular land that God has given. In the book of Acts, it talks about how the Lord has given the nations of the earth particular places on the earth. So that's what we have today. We have nations in various geographical settings around the earth. That's all part of the plan of God. It's part of our created nature. Sorry, I'm going too far. Yes. So let's see. Él está diciendo que las promesas que se les dieron, por ejemplo, a Abraham, estaban relacionadas con un territorio en específico. O sea, que hay un territorio específico del cual se habla. De la misma manera, en Hechos también se habla de las naciones y se habla de territorios. Entonces, sí hay una relación entre la tierra específicamente y la gente de Israel, porque están relacionados con la tierra. Así que sí hay una relación. Excelente. There was something else in the question I forgot now. ¿Puedes enseñar la pregunta otra vez, Jairo? Sí, claro. Again. Déjame buscar. Looking for the question. Dame un momento que la hice. Aquí está. Ahí está. No, it's just that. The people of God, yeah. Yeah, so, right. So Israel is called the people of God. That's part of the storyline. La parte de la historia bíblica es que Israel es llamado el pueblo de Dios. But eschatologically, they're not the only people of God. Pero escatológicamente ellos no son el único pueblo de Dios. Zechariah 2 speaks of the various nations, the Gentiles who worship the Lord, and they're called my peoples. Zacarías 2 habla de personas de las naciones que vienen y adoran a Dios, y ahí son llamados también mi pueblo. And so this designation of being a people belonging to God
was given to Israel and is also given to the nations that come to the Lord in and through Christ. Así que esta designación de ser el pueblo de Dios son dados a Israel, pero también son dados a las personas que vienen y llegan hasta Cristo. Muy bien, excelente. Tengo dos preguntas por aquí más de la audiencia. Cosme Fulanito pregunta, Dr. Blasing, y agradezco ese respeto desde la audiencia, a pesar que puedan diferir en algo, el respeto como siempre promovemos en Cápsula de Teología. Dr. Blasing, ¿la restauración de Israel como nación es un evento que ocurrirá en el milenio por obra del Mesías? ¿O podemos hablar del estado actual como parte de esa restauración? Querido Alisar. So the restoration of Israel is something that will happen at the millennium, or we can talk about some kind of restoration in Israel today, in the land of Israel today. Right. Well, the phrase "the restoration of Israel," when the question is asked about that, it's related to the prophecies about Israel's restoration. Cuando se habla de la restauración de Israel, se refiere a las promesas relacionadas a la restauración de Israel. You have to remember that the prophecies are holistic. Tenemos que recordar que las profecías son holísticas. They speak eschatologically of the restoration of Israel in every sense. Ellas hablan holísticamente de la restauración de Israel en todos los sentidos. Nationally, territorially, nacionalmente, territorialmente también, but also spiritually. pero también espiritualmente, claro. So what we see is that there are aspects of that Lo que vemos, we can see. Aspectos de esos que se están cumpliendo. We see a national presence. Vemos una presencia nacional in the land, en la tierra, and we see that there is a remnant of believers, y vemos un remanente de creyentes, but we're not in the complete restoration yet. Pero todavía no ha ocurrido la restauración total. This word restoration is featured in the book of Acts, in Acts 3. Esta idea de la restauración aparece en Hechos 3, where Peter says that Jesus will remain in heaven until the time for the restoration of all the things spoken by the prophets. Donde Pedro dice que Jesús va a permanecer en el cielo hasta que se cumpla la restauración nacional predicha por los profetas. Yeah, so we're talking about here in Acts 3, verse 21. 3:21, Hechos 3:21. 3:21. Yeah. Perfecto. Aquí lo tengo, aquí Let's lo look it for it. muestro. Sí, ahí So it's when Jesus comes that the full restoration takes place. Cuando Jesús regrese, se completa la totalidad de esa restauración. Now, we also have to say that the coming of Jesus is the fulfillment of all prophecy. Ahora tenemos que decir que el regreso de Jesús es el cumplimiento de toda la profecía. But what is all involved in that fulfillment? Pero lo que involucra todo este cumplimiento is fulfilled in a complex sequence. Se cumple en una secuencia compleja. The millennium is part of that. Y el milenio es parte de esa secuencia compleja. The tribulation and then the millennium. En la tribulación y después el milenio. But the final fulfillment is in the everlasting kingdom. Pero el cumplimiento final es en el reino eterno. Excelente. Tengo otra pregunta por aquí y luego regreso a la del canal. Bueno, hay otra más de la audiencia, creo. Pregunta, doctor, ¿la promesa de Génesis 12:3 alcanza el estado actual de Israel? So, the promise in Genesis 12:3, that is related
to the Israel state today? Well, yes, it's related to every national, what shall we say? It's related to every national existence of Israel in its history. Sí, está relacionado con la existencia nacional de Israel en su historia. To Israel in the land during the period of the judges. En el tiempo de los jueces. To Israel under David. Después Israel bajo reinado de David. To Israel under the whole line of David. Después toda la línea de David. To Israel in the land after the return from Babylon. Después Israel, después que regresaron de Babilonia. When they didn't have a Davidic king. Cuando no tenían un reino davídico, un rey davídico. It's even true of Israel as Judea and Galilee in the time of Jesus. Inclusive es real en el tiempo de Judea y Galilea en el tiempo de Jesús. And it's true of Israel in the land today. Y es real también de Israel en la tierra hoy. Muy bien, excelente. Hay un comentario que tengo aquí de la audiencia. No suelo sacar comentarios cuando mencionan a otra persona o a otro hermano, pero lo mencionaron ahí. Quiero sacarlo por la definición que aquí me dan y quiero aprovechar a un experto en el tema. Así que no tengo nada contra el hermano Edgar Pacheco. Y el doctor Blasing no es de redes sociales, pero me dicen Pacheco, entonces el hermano Edgar Pacheco dice que Israel no es Israel porque son mestizos. No entiendo, Avi, si quiere decir mestizo. Sí, mestizo. Europeo, ¿no? Sí, O algo así. Yeah, so we have an influencer here in Latam that says that, he said Pacheco, by the way, and he says that Israel is not Israel because they have been mixed with European people. What do you think about that assumption? Yeah, people say these things, but it's not it's not a relevant point. There is a people who are descended from Abraham who are Israel, and yes, there has been some mixture of peoples. That's true of all of us, okay? Mm-hmm. But with Israel, in fact, the prophets expected that. You see that in Isaiah, it's about, Isaiah 48 or 49 or 50, right in there where Isaiah says about Zion, that Zion is surprised when all these people come back and says, who are these people? And and so yes, there is a heritage to Abraham, and yes, there may have been some other lines of people that are mixed in there. Even in the line of Jesus, there are Gentiles that have entered in time in the line. That doesn't change anything. That's all part of the plan and purpose of God. Okay, so él dice que en realidad esto es irrelevante, porque la verdad es que todos estamos mezclados hoy en día, ¿sabes? Hay grandes mezclas raciales hoy en día, pero él dice que en Isaías, entre 48 y 50, el profeta se sorprende cuando ve gente regresando a Sion y él no reconoce quiénes son esas personas. Entonces, pues la teoría es que aunque es cierto que pudieran haber mezclas raciales, eso no quita la identidad de esas personas de ser el pueblo como quiera, el pueblo de Israel, ese pueblo escogido por Dios como quiera. Muy bien, excelente. Doctor Blasing, usted no tiene redes sociales, ¿cierto? You don't have Facebook, Twitter, Instagram, anything like that, doctor? Social media, ¿no? No. Bueno, social media. Yeah. Es mejor, No. pero nosotros lo hemos visto y lo hemos experimentado y obviamente pasa siempre, acaba de pasar en Australia y otros sitios. ¿Qué opina de la ola? La podemos sacar de las redes sociales también si quieres, Javier, pero ¿qué opina de la ola actual de antisemitismo en las redes sociales y templos, en playas, en fin? ¿Qué opina? ¿Cuál es su opinión usted como estudioso? Edítala a tu manera.
It doesn't have to be just regarding social media, but in general, and that's something that we see a lot, like in the culture right now, that there's like anti-Semitism, and a lot of people like hate Israel, hate the people of Israel. What do you think about that feeling that we can see today in our culture? Yeah, look, we're in a spiritual warfare. Estamos en una guerra espiritual. And there has been a hatred of Israel and a hatred of Jews that is part of the spiritual warfare. And Y ese odio contra Israel es parte de la guerra espiritual. yeah, I think we have to recognize that, and we have to call that out. Tenemos que reconocer esto y que mencionarlo así. You know, the plan and purpose of God in Jesus Christ is the redemption of Jews and Gentiles. El plan y el propósito de Jesús, de Dios, de Jesús en Dios, es la redención de los judíos, pero también de los gentiles. So anti-Semitism is a problem. Por eso el antisemitismo es un problema. But anti-Israelism is a problem. Pero estar en contra de Israel es también un problema. Against the very idea of a state or a nation of Israel. Toda esta idea de un Estado de Israel. You have to wonder about this. You know, what nation on the earth, what other nation on the earth do people go around questioning whether it should exist or not? ¿Qué otras personas en el mundo andan por ahí preguntándose si otras personas se preguntan si ellos deberían existir o no? And so what I would say is that, you know, there is a spiritual dimension to this that we have to be aware of. And unfortunately, there are a lot of people who imitate, mimic behavior of other people. There are political forces that are destructive. They're not even necessarily anti-Israel as they are anti-Christian as well. Hay una dimensión espiritual en esto que se mueve y a veces no se dan cuenta. Hay otras personas que imitan también estos comportamientos, pero en realidad esto no es solamente anti-Israel, sino que se puede convertir también en anticristiano, en contra del mensaje de Cristo en la Biblia también. Gracias, doctor. Por aquí nos pregunta teología bíblica. Gracias, hermano. Sabemos que estás viajando, pero apoyan. Romanos 11:25, todo Israel será salvo, ¿es una referencia a la restauración de las 12 tribus? Romans 11:12, all Israel is a reference from the restoration of the 12 tribes. Well, the phrase all Israel is used in the Old Testament to refer to the whole of Israel. La frase todo Israel se usa en el Antiguo Testamento para referirse a todo Israel. It is used to refer to the 12 tribes as a whole. Se usa para las 12 tribus como conjunto, como grupo. Even the phrase 12 tribes is used to mean the whole. Aún la frase 12 tribus se usa para referirse a la totalidad. Even though you remember that the tribe of Joseph was divided into two. Aunque la tribu de José se dividió en dos. So not all of the 12 tribe designations are exactly the same. Así que no todas las designaciones de las 12 tribus son exactamente iguales. But the phrase 12 tribes, or here in Romans 11, all Israel, is a reference to the whole. Pero aquí en Romanos 11, esta referencia a Israel se refiere a todo Israel. And people raise the question, you know, how is God going to do that? You know, how are we going to bring back representatives of all 12 of these tribes? Well, he's God. Y
Y las personas se preguntan, ¿cómo es posible que esto ocurra? ¿Cómo es posible que que se reúna todas estas personas? Pues es sencillo, Él es Dios. So I don't know how he does that, but when we're there in that everlasting kingdom and there is a redeemed, immortal Israel, it has come. It is the whole. It is related to the whole of Israel and all of those tribes. Yo no sé cómo Él lo va a hacer, pero la cuestión es que aquí cuando se refiere a todo Israel, pues se refiere a esa totalidad de las 12 tribus que vienen y se reúnen en Israel. Muy bien, excelente. Qué bueno, estamos aquí disfrutando. Por aquí, Ariel González comenta, pregunta, ¿cree usted que ese odio a Israel es por no saberse manejar con los palestinos? ¿Debió usar lo del 12 de octubre como herramienta para buscar el favor del mundo y no el odio el cual afecta a la iglesia? Okay, so this one is hard. Let's see. So, do you think that all this hate against Israel is because they didn't know how to manage the problem with the Palestinians? And do you think that they should use October the 12th as a weapon or as a tool to look for the favor of the world and not the hate that affect the church too? Well, the first part of the question is the problem of Israel that they didn't know how to manage the Palestinian problem. La primera parte de la pregunta es si Israel no sabe manejar el problema de los palestinos. The history of this is not a simple matter. Ajá, y la historia de esto no es una cuestión simple. There have been many who have written on it. I'm sorry, can you repeat that? Many have written on the history Okay. Muchos han escrito ya de esta historia, of this conflict. de este conflicto. I don't see this as simply Israel's problem of managing the Palestinian conflict. Yo no veo esto como un issue sencillo de Israel manejando el problema con los palestinos. We're talking here not biblically or hermeneutically, we're talking current political history. Aquí no estamos hablando de algo hermenéutico, algo bíblico, sino que estamos hablando de historia y de política. And what we have is a problem on the Palestinian side of really poor leadership. Y lo que tenemos es un problema en el lado palestino de un liderato pobre, débil. So it's a complicated issue. Así que es un issue complicado. That's not going to be resolved by simply one side completely hating the other and wanting its annihilation. Que no se va a resolver simplemente porque un grupo odia al otro y esté buscando su aniquilación. Exacto, muy bien. Por aquí tenemos alguna otra pregunta. Doctor Blazing, ¿qué padre de la iglesia, qué padre del siglo II al V, padre veía una restauración futura para Israel? Bueno. Yes, that is a very good question. Una buena pregunta. Es de Alfredo, no es mía, es de Alfredo, Teología. It's from my friend Alfredo. Right. Not very many did. Que no muchos lo hicieron. And the reason is when we say from the 2nd to the 5th century. Y la razón es cuando vemos del siglo II al siglo V. We're talking about after the Jewish wars. Estamos hablando después de la guerra de las guerras de los judíos. So we have the Jewish wars with Rome in 70 AD. Tenemos la guerra contra Roma en el 70 después de Cristo. In 115. En el 115. And then we have the Bar Kokhba revolt around 135, 136. Y después la revuelta de Bar Kokhba alrededor del 135, 136. The writings that we have of the church fathers are coming from, the earliest ones are coming from that time. Los escritos que tenemos, los escritos más tempranos de los padres de iglesia,
se escriben alrededor de esta época. The earliest church writing that we have after Scripture is Clement of Rome, writing about 95 AD. Ahí tenemos, por ejemplo, a Clemente escribiendo alrededor del 95 después de Cristo. We have the letters of Ignatius of Antioch, somewhere around 115. Tenemos a Ignacio de Antioquía escribiendo alrededor del 115. We have then various writings in the 2nd century, but most of what we have is after the suppression of the Bar Kokhba revolt. La mayoría de lo que tenemos es después de la revuelta de Bar Kokhba. And what has happened is that that Christian writers are caught up in a question as to how to understand what has happened to Israel. Y entonces aquí los cristianos comenzaron a preguntarse qué es lo que pasó con Israel. Both the pagans, as well as the Jews, as well as the Christians, are trying to understand what has happened. Ahí los paganos, los judíos y los cristianos, todos estaban tratando de entender qué es lo que estaba pasando. What we see in the 180s, Lo que vemos después ya en los 180 para allá, we see the writings of Irenaeus of Lyon, allá vemos a Ireneo de León, in which he sees a future millennium, que ve un milenio futuro, a fulfillment of the material promises of a future kingdom, el cumplimiento y la materialización de un reino futuro, but not Israel. pero no Israel. And so that just gets worse as time goes on. Eso después se va poniendo peor. And so by the 3rd century, they've even lost the material future kingdom, political material kingdom that's coming with Jesus. Ya en el siglo III ya se había perdido la idea del reino político que venía después con Jesús. So this was a mistake Un error that is tied up with their political, spiritual assessment of what happened to Israel in the Jewish wars. Es un error de cómo ellos vieron lo que pasó con Israel en las guerras de los judíos. We have, by the 3rd century, we have a disappearing Jewish Christianity. Ya para el siglo III vemos cómo comienza o está desapareciendo el cristianismo judío, Stronger in the 2nd century, que era fuerte todavía en el siglo II, but it's beginning to disappear. pero comenzaba a desaparecer después ya en el siglo III. So this is a problem. Esto es un problema. And Doctor, what about Trypho? Trypho is a Hellenistic Jew. Ajá, le estoy preguntando por el diálogo con Trifón. Él dice que Trifón es un judío helenista. And Justin Martyr, who is writing against Trypho, Y Justino, que está escribiendo en contra de Trifón, argues that the promises that regarding Israel argumenta que las promesas de Israel would be fulfilled to us. las iban a cumplir nosotros. Now, I think that Justin is a Gentile Christian. Yo creo que Justino era un cristiano gentil. Some have argued that he's a Jewish Christian. Algunos han argumentado que era un cristiano judío. But they were concerned about how those promises would be fulfilled. Pero ellos estaban preocupados en cómo esas promesas se iban a poder cumplir. Yeah. Tengo una pregunta por aquí de José Miguel. José Miguel nos comenta: gracias hermanos a todos, y recuerden que cerramos la recepción. Esto ha sido una cátedra magistral, pero el tiempo se acaba. Martin Lloyd Jones considera que la ocupación de los judíos de toda Jerusalén en 1967 viene a ser el cumplimiento del tiempo de los gentiles, Lucas 21-24. ¿Qué opina usted?
Avi, por favor. So Martin Lloyd Jones, he thinks that the occupation in Old Jerusalem in 1967 is the fulfillment of the time of the Gentiles. And Luke 21:24. What do you think about that? Not entirely, No completamente, because they don't have the temple site. porque no tienen el templo todavía. There's still Gentiles that are occupying that site. Porque todavía los gentiles están ocupando ese terreno. Even though Israel technically has legal authority over there, but no, that one side. It's very interesting that they took control of Jerusalem, but that one site. Ajá, dice que aunque Israel debería tener control de ese territorio y ellos tienen el control de toda esa área, hay solamente ese pequeño lugar, ese pequeño sitio. And Luke 21 refers to all of that. Y Lucas 21 se refiere a toda esa región completa. Ok, perfecto. Otra pregunta por aquí para el doctor. Doctor, el supersesionismo. Ay, perdón, la puse. Sorry, que lo coloqué en bueno, creo que tengo que quitarlo ahora. ¿Alguna otra por ahí, Avi, mientras yo busco alguna por aquí? No, has been very interesting interview. Okay. ¿Alguna otra de la audiencia? Déjeme ver. Doctor, ¿cómo se siente? How do you feel, doctor? Very good. Ok, estoy buscando algo. Sí, mientras busco la pregunta. Doctor, ¿qué nos puede decir del actual supersesionismo que ha entrado a la iglesia cristiana? What do you think about the supersessionism that has been coming to the church these days? Yeah, it goes back to the same time in the 2nd century with the completion of the Jewish wars, where Christian theologians began to rethink Israel in the story of the Bible with respect to what was happening with the spread of the church among the Gentiles. And they didn't heed what Paul said in Romans 11, not to be arrogant. Tiene que ver otra vez con todo esto que pasó acá en el siglo II y todo lo de la guerra de los judíos, todo lo que ellos estaban viendo y cómo ellos perdieron quizás la idea de no ser arrogantes. Y quizás las circunstancias de lo que estaban viendo en ese momento fue lo que los llevó a pensar así. That supersessionism has been a feature of Christian thought since that time right into modern times. Desde ese tiempo el supersesionismo ya está dentro del pensamiento cristiano y se ha corrido hasta los tiempos modernos. It first began to be questioned in the Reformation. Se comenzó a cuestionar en el tiempo de la Reforma. There were Old Testament scholars in Strasbourg who believed that the scripture actually taught a future for Israel. At what time, doctor? I'm sorry. In the time of the Reformation. Ajá, okay. En el tiempo de la Reforma ya se empezó a repensar esto y se volvió a tener esta idea de quizás sí había un futuro para Israel. Estamos hablando de la Reforma, imagínense todo ese tiempo hasta la Reforma. Wow. They were part of the group working with Martin Bucer. With Martin Luther? Bucer, B-U-C-E-R. Bucer. Ellos eran parte de los que estaban trabajando con Martin Bucer. Yeah. But they weren't allowed to develop that thought. Pero no se les permitió desarrollar ese pensamiento. But just a few years later, the early Puritans in England began to investigate that same thing. Pero los primeros puritanos en Inglaterra comenzaron a investigar este mismo asunto. A future for Israel, which they saw in Romans 11. Un futuro para Israel que ellos veían en Romanos 11.
from that time, you can trace a trajectory on into Protestant thinking down to today, understanding that the Scripture sees a future for Israel. Desde ese tiempo se puede trazar como una línea de tiempo y ver cómo ha habido esta línea de pensamiento de que en Romanos 11 se ve un futuro para Israel. And that's the non-supersessionist line. Y esa es la línea no supersesionista. But the supersessionism is very strong and very prominent in both, not only in many aspects of Protestant thought, but also in Roman Catholic and in Greek Orthodox thinking. I mean, it is the traditional theology. Pero el pensamiento supersesionista es bastante grande dentro de los protestantes, pero también dentro de los católicos romanos, también dentro de los ortodoxos. Así que sí, es un pensamiento bastante extendido. So I would argue, although it's the traditional theology, it's not the apostolic theology. Yo diría que aunque es una idea tradicional, en realidad no es una idea apostólica. Okay, interesante. Doctor, tengo dos preguntas sobre el milenio. ¿Está bien? Two questions from the millennium. Okay. Okay, number one. Doctor, el milenio, y esta también es de Alfredo, él nos ayudó con las preguntas también. ¿El milenio exige un Israel nacional o espiritual? Well, it requires both. Los dos. Requiere un Israel nacional y también un Israel espiritual. But when I say spiritual, I do not mean non-national. Pero cuando digo espiritual, no me refiero a no nacional. This is the problem with the word spiritual. Este es el problema con la palabra espiritual. Some are using it to mean figurative. Algunos lo usan para hablar de algo figurado. Not literal. No literal. Literal. But when I say spiritual, I mean the operation of the Holy Spirit. Pero cuando yo digo espiritual, me refiero a la operación del Espíritu Santo. On the heart. En el corazón. That connects us and unites us to Christ. Que nos conecta y nos une a Cristo. Now, the millennium is the first phase of the kingdom, the eschatological kingdom of Christ. Ahora, el milenio es la primera fase del reino escatológico de Cristo. It's not the final or ultimate fulfillment of that. No es quizás la forma final de ese cumplimiento. That's the everlasting kingdom. Ese es el reino eterno. But the millennium is the first phase of this kingdom. Pero el milenio es la primera fase de este reino. It's made up of nations. Está hecho de naciones. Including Israel. Que incluyen Israel. The people who make up the millennium. La gente que llega hasta el milenio. At the beginning of the millennium are all believers. Al principio del milenio todos son creyentes. But there are many of them in mortal bodies. Pero muchos de ellos que están en cuerpos mortales. There is also a element of those nations that's in immortal bodies. También hay partes de elementos de esas naciones que están en cuerpos inmortales. Because they've been raised from the dead. Porque han resucitado. It's a very interesting time. Va a ser un tiempo bien interesante. But these people are both they have a national identity. Y esta gente tiene su propia identidad nacional. And those who are related to Christ have a spiritual identity. Y esos que están relacionados a Cristo también tienen una entidad, una entidad espiritual. Una identidad espiritual, perdón. And that's true of the Israel in the millennium. Y eso es verdadero de Israel en el milenio. Muy bien. Y la segunda pregunta sobre el milenio, creo que vamos al tiempo acordado, ¿no, Avi? Para no irnos más allá, nos quedan unos minutitos. Ok, entonces, the second question about millennium is this one. ¿Israel guardará la ley mosaica durante el periodo milenario? Go ahead. That's a good one. Right. Well,
The question is an interesting one because of what traditional dispensationalism has said about it. Ahí hay que ver esto es interesante por lo que ha dicho el dispensacionalismo más tradicional, más clásico de este asunto. Because traditional dispensationalism sees the church as a group of people distinct from Israel. Porque el dispensacionalismo tradicional ve a la iglesia como un grupo diferente de Israel. So they have argued that Israel in the kingdom fulfillment goes back to the law like old Israel. Por eso ellos argumentan que Israel en este tiempo del milenio vuelve a la ley como está en el Antiguo Testamento. Whereas the church is a people who are related to Christ. Mientras que la iglesia son personas que están relacionadas a Cristo. By the Holy Spirit. A través del Espíritu Santo. And they are under what Paul calls the law of Christ. Y ellos están en lo que Pablo llama la ley de Cristo. However, this all breaks down when we understand that the church is not a people group in contrast to Israel. Pero esto se rompe por completo cuando vemos que la iglesia no es un grupo de personas en contraste o totalmente separado de Israel. What the church is the Holy Spirit communion that connects all believers in Jesus, no matter what national identity they have, whether Jew or Gentile. La iglesia es la comunión que le ofrece al Espíritu Santo a todos los que creen en Jesús, sin importar si son judíos o si son gentiles. So the Israel of the millennium is an Israel of faith in Christ. Así que el Israel del milenio es un Israel que tiene su fe en Jesús. Now, let's ask that question. Will they observe the Mosaic law? Ahora vamos a ver si en realidad ellos van a cumplir con la ley mosaica en ese tiempo. Excelente. Well, they will. Ellos van. To the extent that Christ teaches them to do so. Ellos lo van a hacer si Cristo le dice que lo hagan. What do I mean by that? ¿Qué quiero decir con esto? Hebrews 7 says that when there is a change in the priesthood, there is a change in the law. En Hebreos 7 dice que cuando hay un cambio en el sacerdocio, hay un cambio en la ley. So let me give you the verse on that. So Voy a buscarme el verso. Yeah, so that's Hebrews 7 verse 12. Hebreos 7:12. When there is a change in the priesthood, there is necessarily a change in the law as well. Cuando hay un cambio en el sacerdocio, hay necesariamente un cambio en la ley también. Now, the priesthood that's changed is the priesthood of Jesus Christ. Y el sacerdocio que está cambiando aquí es el sacerdocio de Cristo. And so he has brought changes in the law. Y él ha traído cambios a la ley. The most obvious one has to do with sacrifices, animal sacrifices. El más obvio de todo tiene que ver con los sacrificios de animales. There may be other changes as well. Quizás pudieran haber otros cambios también. Since he is not only the high priest, como él no es solamente el sumo sacerdote, but also God who gave the law, pero también es el Dios que está dando la ley. We will await his coming for his instructions as to what Israel is to do with the law. Vamos a esperar su regreso para saber qué es lo que Israel tiene que hacer con relación a la ley. Excelente. Doctor Blasing, 2 o 3 preguntas para respetar el tiempo acordado. ¿Está bien? ¿Suficiente? 2 or 3 more questions, doctor. Okay. Okay. Thank you. Muy bien, muy amable, lo agradecemos. Por acá, esta pregunta me encanta. ¿Qué consejo le daría a un estudiante de teología respecto al estudio e interpretación del papel escatológico de Israel para evitar errores de interpretación? Querido doctor Abieser. Okay, what advice can you give to any theology student regarding how to study and
see the eschatology of Israel, how should they see the eschatology of Israel to avoid misinterpretations? Well, it's not an easy answer. No es fácil contestarlo. And I'm trying to think of a way to make it as easy as possible. Está tratando de ver cómo hacer esto lo más fácil posible. Adquieran el libro en primer lugar. You can tell them to write the book, to read the book. I think that this book will be helpful to you. Este libro lo ayudaría mucho. Lo ayudaría, claro. When you read this, it talks. We talk in there about hermeneutics, but but I think that what's more helpful than a general theory of hermeneutics is to see how the plot line of the scripture actually progresses. Lo que sería más útil es ver cómo la idea de las escrituras, cómo esta idea extendida de las escrituras va progresando dentro de la misma escritura. And so in this book, what you see is a discussion of the covenants of God. En ese libro lo que se muestra es una discusión de los pactos de Dios. And how the covenants are fulfilled going into the New Testament and into the future. Y cómo se van cumpliendo en el Nuevo Testamento y en la dirección al futuro. And also the kingdom of God. Y también el reino de Dios. How the kingdom is proclaimed, how it's promised and proclaimed. Cómo el reino se promete y es proclamado. And how it will be fulfilled. Y cómo este reino se va a concretar. Look, what you've got to do in your hermeneutics. Lo que hay que hacer en la hermenéutica is you've got to bring your thoughts, your initial understanding of how these things will be fulfilled. You have to bring that initial understanding back to the scripture to be tested against the scripture. Es que tienes que traer todo tu entendimiento, el entendimiento que tú tengas a la escritura para probarlo con la escritura, para verlo en la escritura. And so what you're going to experience personally is a better understanding. The more you keep bringing your ideas back to the scripture to be tested by the scripture. Mientras más tú traigas tus ideas a la escritura, mientras tú pruebes tus ideas contra la escritura, vas a tener una mejor comprensión de qué es de cómo debería interpretarse la escritura. You have to remember what Paul said in Ephesians 4. Tienes que recordar lo que Pablo dice en Efesios 4. That we're all seeking to grow up in the knowledge of Christ. Que todos estamos tratando de crecer en el conocimiento de Cristo. And what Paul also said in 2 Timothy 3. Y también lo que Pablo dice en 2 Timoteo 3. That it's the scripture that's profitable for teaching and instructing us in our faith. Que es la escritura la que es buena para enseñarnos e instruirnos en nuestra fe. So keep seeking to understand the scripture and use the writings that we recommended here as tools, and to whatever extent that you find them to be faithful to scripture. Así que trata de seguir tratando de entender la escritura. Puedes usar otras herramientas como las que se están presentando aquí, pero lo importante es siempre tratar de ser fiel a lo que dice en la escritura. Amén. Muy bien. Abiezer, si ¿tienes alguna pregunta? No. Ok. Quiero compartir pantalla para, antes de ir a la pregunta final, le leamos al doctor Blasing. Vamos a ver, allí se ve esta encuesta. La voy a leer en español para que tú luego lo lees con tranquilidad en inglés y no cortarte. Llevamos 92 votos y 55 likes. Denos like, por favor. ¿Cuál es el papel de Israel en la escatología cristiana? Estoy leyendo aquí en primer lugar con el 36%, central y futuro en el plan de Dios. En segundo lugar con el 35%, cumplido en Cristo en la iglesia. Tercer lugar con el 22%,
complementario junto a la iglesia, y en cuarto lugar con el 8% simbólico, figurado, espiritual. Le leemos esto al doctor Blasing a ver cuál es la opinión del querido Avi. Hay manera que lo pongan más grande porque yo lo veo súper pequeño. Se ve pequeño, no sé Yo si se sí. puede ver aquí. ¿Y ahí? ¿Cómo lo ves ahí? Perdón, creo que ahí... Déjame, lo que voy a hacer es que lo voy a buscar en el teléfono. ¿Ya cerraste la encuesta o todavía no? No la he cerrado, pero ahí está más bueno. grande. ¿No la ves más grande? No, pero yo lo veo en el... Se me hace más fácil Okay. verlo aquí. Yo la veo aquí ahora. Adelante. Okay. So we have this pool. How Israel should be seen in Christian eschatology. So the first one is that they are the most important thing in the plan, in God's plan. The church has been fulfilled, and not Christ. Israel has been fulfilled in Christ and in the church. Number 3, it is just symbols. It is something spiritual. And the last one, it is complementary with the church. What do you think about these answers for that question? Well, once again, remember that in progressive dispensationalism, the church is not a people group to be contrasted to Israel. Hay que recordar que en el dispensacionalismo progresivo, la iglesia no es un grupo diferente separado de Israel. So the church cannot take Israel's place. La iglesia no puede tomar el lugar de Israel. Even though so many theologies say that. Aunque muchas teologías dicen eso. But what the church really is the union of believers in Jesus who are in Israel as well as in the Gentile peoples and nations. Pero lo que es la iglesia es estas personas que están unidas, que son gentiles, pero que también son israelitos, están unidos en Cristo. So the church is really the peoples of the kingdom of God. La iglesia es en realidad las gentes en el reino de Dios, las gentes de Dios. Jews and Gentiles. Judíos y gentiles. So, so there is a place for Israel, just like there's a place for Gentiles. Hay un lugar para Israel, tal como va a haber un lugar también para los gentiles. And to understand Christian eschatology, you have to understand that God is dealing with humanity, not just as individuals, but also as collectives. Pero para entender estos principios hay que saber que Dios está trabajando con las personas no solamente de punto de vista individual, sino también como colectivo. This is humanity in its diversity of peoples and nations. Es la humanidad en la diversidad de personas y naciones. The way he deals with Israel as a particular people group. La forma en que él trabaja con Israel como un grupo de personas particulares. Displays his faithfulness. It displays display his faithfulness. Faithfulness, yeah. Muestra su cumplimiento. Yeah. And that faithfulness is a faithfulness that he also extends as a gift of grace to the rest of us. Y ese es un cumplimiento que también se extiende como un regalo de gracia para el resto de nosotros. So it's very important that God fulfill his plan for Israel. Así que es muy importante que Dios cumpla su plan con Israel. But it's not the only thing of eschatology. Pero no es lo único en la escatología. Because there's the rest of us. Porque estamos también todos nosotros. But what he does with Israel, pero lo que él hace con Israel, shows that he is true. Muestra que él es verdadero. He's true and faithful to his word. Y cumple sus palabras y sus promesas. And he's able to fulfill it. Y es capaz de cumplirla. Even when all Gentile Christians believed he wouldn't do that. Aunque todos los gentiles cristianos piensen que él no lo puede hacer o que no lo va a hacer.
and that he couldn't do that. y que él piensa que no puede hacerlo, But he does do that. pero como quiera lo hace. And that's the amazing display of his grace and mercy. Y eso es lo más increíble de su gracia y su misericordia. Amén. Excelente. Doctor Blasey, termino con una pregunta de la audiencia, la última de la audiencia que me parece interesante, y luego le hago yo una final como aplicación general. ¿Está bien? Yeah, 2 more questions, one from the audience and one from Jairo. Okay. Ok. Hay más preguntas de la audiencia. Pido disculpas, hermano. Ya hemos rebasado la hora. Ya entiendan los tiempos del intérprete, del invitado, por favor. Pero esta pregunta me parece bien al tema. ¿Cuál cree que es el siguiente escalón evolutivo del sistema dispensacional? ¿Cuál es el próximo paso que puede dar el dispensacionalismo progresivo? Recuerden, hermanos, que hay más preguntas. Yo tengo la prerrogativa de seleccionarlas en vivo y directo. Puedo acertar, puede ser que no, pero esta va con el tema. Querido hermano, gracias. Where do you think that progressive dispensationalism is going? What's the next step for this kind of dispensationalism? Right. Well, I have an article that's coming out, I think that'll be published next month, in which I speak of progressive dispensationalism as kingdom theology. Él tiene un artículo que va a ser publicado probablemente el mes próximo, en el cual él habla de dispensacionalismo progresivo como teología del reino. Because progressive dispensationalism, even though it is part of and it grew out of the dispensational tradition, Porque aunque el dispensacionalismo progresivo crece y sale de la tradición dispensacionalista, is distinctly different from traditional dispensationalism in its view of the church. ve bien diferente, tiene un punto de vista bien diferente de la iglesia. And so the understanding of the everlasting kingdom is so important to understanding progressive dispensationalism that I have proposed even a new label for it. Esta diferencia en el reino eterno es tan marcada que el doctor ha propuesto inclusive nuevos nombres para este sistema, para este modelo. I think that the next step also in the work of progressive dispensationalism or kingdom theology is to articulate in more detail this theology of the church. Él piensa que el próximo paso es que el dispensacionalismo progresivo o esta idea del reino explique mejor el papel de la iglesia, de la gente, de la iglesia como colectivo. And then I think we have to explain how that then affects the understanding of what I call the complex eschatology. Después tenemos que explicar cómo eso afecta a lo que el doctor le llama como la escatología compleja. The tribulation, the rapture, the tribulation, the millennium, and on to the everlasting kingdom. El rapto, la tribulación, el milenio y el reino eterno al final. And so what you can see the direction we're going in 2 publications that have already been published. Se puede ver de dónde va este tipo de dispensacionalismo en 2 publicaciones, valga la redundancia, que ya fueron publicadas. There is a publication, 3 Views of the Millennium and Beyond. Ajá. Hay una que se llama Las 3 maneras de ver el milenio y más allá. In which I have the essay on premillennialism. Ajá. Y él fue el que escribió ahí en ese libro la parte del premilenialismo. And then there is publication on 3 Views of the Rapture. Y hay otra de 3 puntos de vista del rapto. Ajá, lo conozco. This was published in 2010. You know, that's something interesting. That book, there's 2 editions for that book. Yeah. The first one was translated to Spanish, but the second one is not translated yet. We need to translate the second one into Spanish. Le estoy diciendo que ese libro de los puntos de vista del arrebatamiento, hay 2 ediciones y solamente la primera fue la que se tradujo
la segunda no ha sido traducida todavía, entonces me dice, esto hay que traducirlo a español, estoy de acuerdo. Yeah, Hay trabajo, hay trabajo. the pre-tribulationism essay in the 1984 book is traditional dispensational pre-tribulationism. En el libro de 1984, ese libro, el dispensacionalismo es el tradicional, el que es el rapto desde el punto de vista del dispensacionalismo tradicional. But the 2010 book is progressive dispensational pre-tribulationism. Pero el 2010 habla de usa el punto de vista del el arrebatamiento desde el dispensacionalismo progresivo. And they're not the same, Y no son iguales. except in the pre-tribulational rapture. Excepto la idea del arrebatamiento pretribulacional. But the argument is different, Pero el argumento es diferente. because traditional dispensationalism argues that you have to have a pre-trib rapture in order to get the church out of the prophetic program. Porque el tradicional dice que hay que tener la iglesia fuera, que sea arrebatada para que comience el programa profético. But but progressive dispensationalism does not see the church as a group of people to be removed so that God can return to Israel. Pero el progresivo no ve necesario o no ve la iglesia como un pueblo que tiene que ser removido para que Dios pueda cumplir su parte con Israel. So progressive dispensational pre-tribulationism argues for a pre-tribulational rapture on the basis of the fact that the Bible teaches it. Por eso el dispensacionalismo pretribulacional progresivo enseña un rapto, pero desde la base de que eso es lo que enseña la Escritura. In 1st and 2nd Thessalonians. En 1 y 2 Tesalonicenses. So you can evaluate that. Puedes evaluar eso. But what needs to come next is a fuller eschatology, which I'm hoping to complete sometime in the next couple of years. Me dice que está terminando un trabajo de escatología que espera poder terminarlo en los próximos años más extendidos. Excelente. Thank you, doctor. Bueno, last question, doctor. Last question. I promise. Esta es la pregunta final para el doctor. Doctor, ¿cómo seguir amando a Israel, pero poder decir estas cosas que está haciendo Israel no las está haciendo bien y no ser criticado, catalogado como antisemita? ¿Es posible ese equilibrio? Ese triple equilibrio, la editas allí a tu manera. So how can we still saying that we love Israel, but at the same time like be critique with them if we saw that they are doing something wrong? And how can we deal with that? Right. You know, we people in history. Nosotros somos personas de la historia, de nuestra historia. We live in democratic republics. Nosotros vivimos en repúblicas democráticas. And we feel very free to bring criticisms against our government. Y nos sentimos en la libertad de criticar a nuestros propios gobiernos. If we're not happy with something. Si no estamos felices o no estamos alegres con algo que está haciendo el gobierno. But when we do that, we're not arguing that our government should be dissolved. Pero cuando hacemos eso, nosotros no estamos argumentando que nuestro gobierno tiene que disolverse. That it should be wiped off the face of the earth. Que debe desaparecer de la faz de la tierra. That it should be replaced by some other people. Que debe ser reemplazado por otras personas. And so if we have some criticism of some political activity or something in Israel, to voice that does not mean that one has to believe that Israel should be removed from the face of the earth or should be dissolved as a people. Por eso si nosotros criticamos en algo Israel, algo de lo que hace Israel, eso no significa que nosotros queremos que se disuelvan o que desaparezcan como pueblo.
I think that also we have learned También nosotros hemos aprendido that even in our own situations, our own nations, que aún nosotros en nuestras propias situaciones, en nuestras propias naciones, that we realize we don't know everything. que nosotros nos hemos dado cuenta de que en realidad nosotros no sabemos todo. There's a lot of things that happen that we don't understand. Hay muchas cosas que pasan que nosotros no entendemos. There is some degree of trust, Hay una parte de confianza, even when we're rather critical of government actions. aunque seamos críticos de las acciones del gobierno. And I think that people should be willing to extend the same courtesy to Israel. Y yo creo que las personas deberían extender esa misma cortesía a Israel. We don't know everything. No sabemos todas las cosas. And there is a recognition that, Hebrews 13, the governments that exist, they exist under the authority and allowance of God. Y hay un reconocimiento, sobre todo en Hebreos 13, que los gobiernos que existen porque Dios los permite. And in the case of Israel, it's certainly in keeping with a plan that God has for that people. Y en el caso de Israel está alineado quizás con un plan que Dios tiene con la gente de Israel. That they exist as a national entity in that territory. Que ellos existan como una entidad nacional en ese territorio. It's not yet the final fulfillment of prophecy. Todavía no se ha cumplido, ese no es el cumplimiento total de la profecía. That comes when Jesus comes. Pero eso se va a cumplir cuando Jesús regrese. But in the meantime, we have to beware not to be naive and join in forces that are critical of Israel that are actually working and wanting its destruction. Pero cuando hagamos esa crítica tenemos que tener mucho cuidado de no aliarnos a grupos o a fuerzas que en realidad lo que están buscando es la destrucción nacional de Israel, la destrucción de la gente. Excelente, muy bien. Querido doctor Blasing, muchísimas gracias por su tiempo, de verdad que lo valoramos mucho. Muchísimas gracias. Thanks a lot, doctor, for your time. Gracias. Pido disculpas que hemos tardado más que la entrevista que el milenio de Apocalipsis 20, disculpe. We're sorry that the interview has been more long than the millennium in Revelations 20. Not a problem. Thank you. Sí. Doctor, las puertas de esta casa están abiertas para cualquier trabajo, artículo, libro, material que usted quiera traer. Pues aquí hay una puerta para la audiencia hispana que admira mucho su trabajo y sus libros, de verdad. If you want to, like an open door for all the Hispanic speaking people, you can use us to send your message to our people. Thank you. Because there's a lot of admiration for your work here. So the door is open for you here. Thank you. Appreciate that. Excelente. Bueno, excelente. Querido Avi, algo para despedirte de la audiencia, del doctor. Compren el libro de Avi, todos a la mesa, el doctor Avi, todos a la mesa, el propósito olvidado de la cena del Señor. Ese libro es muy rico, hay que volver a entrevistarlo. Querido doctor Avi, algo para despedirte? No, estamos bien. Muchas gracias por la oportunidad. Thanks for the opportunity, doctor. It has been a very nice interview. I feel honored to be your translation. I don't speak the best English in the world, but anyway, it's an honor to be here with you. An excellent translator. Thank you so much. Dios le bendiga, Dios le guarde. Una taza se va para la dirección postal del doctor Craig Blasing. Hay que enviársela. Gracias por habernos acompañado con el doctor Craig Blasing, con el doctor Abiezer Kenneth Díaz en la interpretación. Ha sido un lujo, un gusto. Recuerden que tenemos un entrevistazo ya. Busquen la lista de reproducción con el doctor Darrell Bock. Ahora tenemos al doctor Craig Blasing, los dos coautores de Dispensacionalismo Progresivo. Hay más para aprender y esa es la idea aquí en Cápsulas de Teología. Dios les bendiga, Dios les guarde. Oren por mi intérprete, por mi invitado, por nosotros y síganos en su casa digital, su casa de Biblias, su casa de teología. ¿Cómo hemos hablado de teología hoy? Su casa de libro. No pidie, please. No pidie. Su casa de libro, adquieran su libro y su taza de café. Like, encuesta, compartan
campana de notificaciones y prepárese para los otros invitados. Bye, bye. Thank you for your help. God bless you. Bye. Bendiciones. Thanks a lot. Die Wahrheit ist unsterblich, la verdad es invencible. Die Wahrheit ist unsterblich, la verdad es inmortal.